Hola, soy Piero Escalante y en esta oportunidad me ha tocado graficar las dos curvas de concentración de hemoglobina de cada paciente. En el primer paciente tenemos esta fórmula, está por esa fórmula su concentración de hemoglobina perioperatoria, teniendo en el eje X el tiempo desde que llegan al hospital en días y en el eje Y la concentración de hemoglobina perioperatoria en gramos sobre decilitro. Se ha delimitado desde T0 hasta infinito y nos da esta curva. Y en el paciente 2 lo mismo, nos dan otra función y las mismas variables. En el eje X, el tiempo desde que llegan al hospital en días, y en el eje Y, la concentración de hemoglobina perioperatoria en gramos sobre decilitros. Hola, mi nombre es Mauricio Colmenares y seguiré con el problema 2. Como vimos en el anterior problema, hay dos pacientes y hallamos la función de cada uno de ellos en el gráfico. En esta ocasión nos preguntan cuál de los pacientes debe sufrir daño renal o puede sufrir daño renal tras la operación. Cabe resaltar que tenemos dos variables, la concentración y el tiempo desde que llegan al hospital. El paciente 1 en tiempo tiene 2 días y el paciente 2 2,5 días. Entonces, vamos a hallar, según esto y su función, vamos a hallar la concentración en cada uno de esos pacientes, claro. Entonces ubicamos estos puntos en el gráfico y nos da que el paciente 1 tiene una concentración del nivel de pHb de 8.321 gramos sobre decilitros por día. Y el paciente 2 tiene una concentración de pHb de 7,482 gramos sobre decilitros por día también. Entonces ambos tienen la probabilidad de sufrir de DRA alta, lo cual requiere un tratamiento y transfusión sanguínea. Y la comunicación sería de que el nivel de pHb ABC de ambos pacientes es menor a 19 gramos sobre decilitros por día, por lo que su probabilidad de sufrir daño renal agudo es alta y requieren tratamiento sanguíneo. Soy la estudiante Julieta Espinosa. En este caso me tocó resolver la pregunta número 3, el cual nos dice en cuánto excede el nivel de hemoglobina periatoria de un paciente a otro, entre los dos instantes en que estos niveles coinciden, y también nos pide sombrear dicho excedente sobre la gráfica de hemoglobina periatoria de ambos pacientes. Luego lo que hice primero en la calculadora de Desmos fue nombrar los ejes, en este caso el eje X, que sería el tiempo en días, y el eje Y, la concentración de hemoglobina periatoria en gramos por decilitro. Luego, como dato, nos daban lo que es la curva de concentración, tanto del paciente 1 y como del paciente 2. Y pues también coloqué el dominio, en ambos casos es lo mismo. Y como se puede observar, la curva de concentración del paciente 1 va a estar representada por la línea roja, y la curva de concentración del paciente 2 va a estar representada por la línea azul, ¿no? Una vez realizado esto, sombreé. En este caso, para sombrear, lo que se necesita saber cuál de las concentraciones en estos instantes es menor. Entonces, sería que la concentración sub 2 va a ser menor o igual a y a la vez Y es menor o igual a la concentración sub 1. Y es así como se obtiene esta parte sombreada que nos pedían. Luego, también nos piden en qué instantes eh, la concentración, el nivel de concentración va a coincidir. Esto sería, pues, matemáticamente que C1 va a ser igual a C2, ¿no? Entonces, para hallar el tiempo 1, como se puede ver en el gráfico, se tienen que encontrar esos puntos, el tiempo 1 y para el tiempo 2. Entonces, para el tiempo 1 se puede observar que nos sale 1.012 días, cuando la concentración de ambos es 8.949. Asimismo, el tiempo 2, que nos sale 8.895 días, cuando la concentración es de 11.479. Entonces ya tenemos estos dos puntos, estos dos tiempos, y esto nos va a servir para hallar lo que es el área, que también nos piden. Entonces lo que se pone es la integral, que va desde 1.012 hasta 8.895, y también ahí vamos a restar lo que es el nivel de concentración 1
menos el nivel de concentración 2, que ya están en la parte de arriba, y continuando con la fórmula que sería D por T. T porque en la concentración 1 está pues representada también por T y la concentración 2 también, entonces se usa T. Y luego nos da como respuesta el área, que sería 5.51, y por lo tanto la comunicación sería a esto, o la respuesta a esta pregunta sería que el nivel de hemoglobina periatoria de un paciente a otro entre los dos instantes en que estos niveles coinciden, es decir, en el tiempo 1 y en el tiempo 2, que ya se mencionaron antes, exceden en 5.51 gramos por decilitro sobre días. Hola, soy Juan Diego Escudero, integrante del grupo 2 de razonamiento cuantitativo, y a mí me tocó responder la pregunta número 4 del caso de la DD31. La pregunta 4 dice: represente el cótilo y determine el volumen de cerámica usada para su fabricación. Aquí nos menciona que podemos utilizar desmos. Lo primero que hice fue poner estas dos funciones. ¿Qué son estas dos funciones? Básicamente son el área que encierra, lo que encierra son las funciones que encierran el área de la forma del implante del cótilo. Bueno, luego eso seguimos delimitando y empezamos a pintar el área. ¿Cómo pintamos el área? La pintamos como pintamos cualquier otra área y utilizamos los rangos que nos dieron al principio. Pero en este caso no utilizamos el 0, sino usamos el 6pi y el 9pi. Bueno, luego de eso ponemos las primeras dos funciones en otra fórmula, en la cual sería de integrales, y nos daría el volumen. El número completo sería 28.291.9738711. Y bueno, esto yo decidí redondearlo a 3 decimales, que sería el volumen. En tal caso sería 28.291.974 milímetros cúbicos. Bueno, ahora sí. Nosotros sabemos que el paciente sufrió una fractura del cuello femoral y se le va a implantar una prótesis de cabeza femoral. La forma del implante del cótilo se modeló a través del sólido de revolución, donde el volumen de cerámica que se usó para la fabricación de este fue de, como mencioné anteriormente, 28.291.974 milímetros cúbicos. Gracias. Mi nombre es Cintia Donaire. En esta ocasión me tocó exponer la pregunta 5, que nos dice en cuál de los dos pacientes el nivel de pHb aumenta a una mayor velocidad en el segundo instante, en el que cada paciente alcanza el promedio de su nivel de pHb inicial y su nivel de pH mínimo. Primero, en el primer paciente, mediante la función podemos visualizar que la concentración inicial es de 12 gramos sobre decilitro y la concentración mínima es de 8.321 gramos sobre decilitros. El promedio es de 10.1605 gramos sobre decilitros. Mediante la derivada podemos hallar la velocidad en el segundo instante, que se da en el 5.357 días. La velocidad es de 0.57. En cuanto al segundo paciente, la concentración inicial es de 13 gramos sobre decilitros y la concentración mínima es de 7.482 gramos sobre decilitros. El promedio de estos dos es de 10.241 y igualmente como en el paciente 1, lo hallamos mediante la derivada en el segundo instante para hallar la velocidad, que es de 0.69. Por lo tanto, haciendo una comparación, la velocidad en el paciente 2 es mayor que en el paciente 1. Entonces la comunicación es de el nivel de pHb calculado en cada paciente en el segundo instante, en el que alcanza el promedio su nivel de pHb inicial y su nivel de pH mínimo, fue del paciente 1 0.58 y del paciente 2 de 0.69, por lo que el nivel de pHb del segundo paciente es el que aumenta con más velocidad que del primero.